nombre es Mariana Prieto Y yo soy Daniela Sánchez, y hoy les vamos a presentar el caso de WorldCom. por medio de una videoconferencia. Voy a hablar de un caso muy nombrado que fue el de WorldCom, una empresa creada por Bernard Evers. Les voy a contar un poquito de la historia. En 1983, Bernard Evers, dueño de una cadena hotelera en Mississippi, emprendió un nuevo negocio en el sector de telecomunicaciones. Bernard aprovechó la oportunidad de que la empresa AT&T se segregó de en sectores más pequeños. De este modo, durante casi 2 años adquirió pequeñas empresas de telecomunicaciones para formar una red nacional en todo Estados Unidos. A partir de 1984 a 1994 creó la LDDS, que era Long Distance Discount Service, que empezó a trabajar en Mississippi. Años más tarde, la empresa cambió el nombre a WorldCom y dispuso a ganar más participación en el mercado de Estados Unidos. Se fusionó con MCI, con el director ejecutivo, pues Bernard Evers. Evers, después de fusionar su empresa, compró todas las compañías más pequeñas de telecomunicaciones de todos los estados. De esta manera, la empresa pudo aumentar su participación y pocos años después Bernard pasó a ser una de las personas más influyentes y poderosas en el mercado de telecomunicaciones norteamericano. La empresa WorldCom pasó a estar valorada en $180 millones. En junio de 1999, la empresa cotizaba ya en la bolsa de Estados Unidos, entrando con un valor por acción de $64,5. En junio del 2002, el mercado bursátil de todo el mundo bajó enormemente tras la difusión de fraude contable que hizo WorldCom por una suma multimillonaria. En Nueva York, el índice industrial Dow Jones empezó el día con una caída de 200 puntos aproximadamente, un margen muy inferior a la caída del año anterior, que era 2011. Además, el índice de Nasdaq indicaba para el mes de junio del 2002 la caída del 3%, aunque luego subió solo un 0,38%. Por otro lado, la bolsa de valores de Londres, Frankfurt, Tokio y París siguieron bajando todo el mes. Todo esto indicó que la empresa de WorldCom, que era una de las más grandes en Estados Unidos, había maquillado sus cuentas para poder tener ingresos de $3.800 millones, y algo que hizo fue que su auditor pues no dio la información indicada. El caso como tal fue que el mal manejo de las cuentas de la compañía inició en el 2002, año en el cual el sector de telecomunicaciones entró en crisis, y el intento de la compañía por mostrar solvente le llevó a realizar varias maniobras pues fraudulentas. En julio del 2002 estalló el escándalo cuando se supone que los directivos habían manipulado las cuentas y registros de pérdida durante 3 años, en los que dijeron que habían obtenido beneficios. Durante el 2001 y el primer trimestre del 2002, la empresa reportó como utilidades de $1.400 millones y $130 millones, respectivamente, distorsionando la realidad, creando beneficios mucho mayores a los reales. El fraude contable consistió en registrar como inversión la capital de algunos gastos corporativos y demoró el tiempo del impacto sobre el cual del resultado final, que era declararse en quiebra. Bueno, a pesar de que no afectaba el flujo de la compañía, hizo que mostrara ganancias en lugar de pérdidas, ocultando un agujero financiero enorme de $11.000 millones mediante las cuentas y gastos en la inversión. WorldCom señaló que Sullivan registró gastos como inversiones de capital por $3.060 millones en el 2001 y en el primer trimestre del 2002 por $797 millones, lo cual infló artificialmente el flujo de caja de la compañía, haciendo ver más saludable de lo que realmente era. Y la falsificación de la contabilidad habría sido operada por Evers a partir del 2000. ¿Cómo se descubrió el fraude? Bueno, una investigadora, primero había un pequeño equipo de investigadores en la empresa de WorldCom, y la investigadora que encabezó pues el caso fue Cynthia Cooper, que generalmente pues debía trabajar por la noche secreto para
investigar en realidad qué estaba pasando con la contabilidad de la empresa. Ella descubrió que había un fraude de 3,8 mil millones de dólares en el fraude. Poco después, la compañía, el comité de la auditoría y la junta directiva fueron notificados y actuaron con rapidez, despidiendo a Sullivan Meyers. Y por su lado renunció Arthur Anderson, quien fue el que manejaba pues la empresa auditora, y retiró su dictamen de auditoría correspondiente al 2001 pues porque había sido fraude. En 2002, WorldCom admitió que había manipulado las cifras de ganancia en 3.800 millones de dólares y el 26 de junio del mismo año, la Comisión de Seguridad e Intercambio de Valores bursátil presenta cargos por fraude contra WorldCom y en el 21 de junio del 2002. WorldCom, abrumado con una deuda de 30.000 millones de dólares, solicitó protección bancaria, siendo el mayor caso de bancarrota cooperativa de la historia. Y en los informes firmados por William McLucas, remite el 10 de julio del 2001 por Everest al director operativo y admite complejas maniobras para alterar asientos contables e implica a los vicepresidentes de cargo financiero. Este informe prueba que Evers estaba al tanto de todas las irregularidades que estaban sucediendo con las cuentas de la empresa y hecho que había negado sistemáticamente durante meses. En otro punto del informe se señala que Evers participaba en reuniones donde se decidió inflar del 6% al 12% anual el aumento de ingresos para el tercer trimestre del 2001, así engañando a los accionistas creyendo que estaban ganando en vez de estar teniendo pérdidas. Y así es como se vio el caso y la historia de WorldCom. De la biografía de Bernard Everts y Scott Sullivan. Bueno, comencemos principalmente con Scott Sullivan, que es un contador público financiero estadounidense y exfuncionario financiero, secretario, tesorero y miembro de la junta directiva de la empresa de WorldCom. Fue condenado como parte del fraude contable de 3,8 billones de dólares de WorldCom. En este momento es el mayor escándalo de este tipo en Estados Unidos, podríamos decir. Para conocer un poco más sobre él, Sullivan fue tesorero, secretario de WorldCom desde 1994 hasta diciembre del 2002 y fue su vicepresidente ejecutivo desde abril del 2002. Ya más adelante entenderemos más un poco de estas fechas y pues durante este lapso exhibió ostentosamente mucha riqueza, mucha muestra de riqueza, incluida con la construcción de 24.000 pies cuadrados de mansión que la tiene ubicada en Boca Raton, Florida. Bueno, vamos a continuar con el señor Bernard Evers. Él es un empresario canadiense. Fue declarado culpable de fraude y conspiración como resultado de informes financieros falsos en el caso WorldCom y pues en la empresa WorldCom. Fue cofundador de WorldCom y se desempeñó como director ejecutivo. El escándalo fue bastante grande porque es como lo que más ha tenido como referencia como un fraude Estados Unidos. Entonces ha quedado muy marcado, como ya lo dije en la referencia pasada, en la bibliografía pasada. Y pues bueno, esto básicamente nos da de qué hablar de este señor, de estos señores en realidad. Bueno, ahorita Bernard Everts está pagando 25 años en prisión. Está en la institución correccional federal de Fort Worth, en Texas. En 2013, Portafolio.com nombraron a Everts como el quinto CEO en la peor historia de los Estados Unidos, claramente por este gran escándalo que hubo. La compañía WorldCom en el 2002 se enteró del fraude
o pues de la contabilidad incorrecta que se llevaba en la empresa, y pues la junta directiva le pidió al señor Sullivan que renunciara. Él se negó y pues fue despedido. En agosto del 2004 fue arrestado y acusado de 7 cargos relacionados con el fraude de WorldCom. Sullivan dice que se declaró culpable y fue sentenciado a 5 años. Pudo haber tenido los 25 años que tuvo su colega Bernard Everts, pero pues por lo que se declaró culpable y todo este rollo, se le bajó a 5 años y pues ya fue liberado de la cárcel en el 2009 después de cumplir 4 años de su condena. No alcanzó a cumplir los 5 completos, pero pues bueno. Se le requirió estar confinado en su hogar por 3 años. O sea, le dieron más o menos como casa por cárcel. WorldCom fue una empresa que estuvo investigada durante mucho tiempo por manejos fraudulentos, mediante los que transfirió gastos por valor de 3.850 millones de dólares. El renglón de investigación Capital, la Comisión de Mercado de Valores y el regulador bursátil de Estados Unidos demandó a WorldCom y por una suma de 1.220 millones de dólares por las maniobras de fraude que se cometieron. Un portavoz del gobierno estadounidense declara: "Sabíamos que el problema de WorldCom era mucho mayor de lo que la compañía admitió en un principio, pero ciertamente las nuevas cifras son impresionantes". En el 2003, el FBI en Nueva York estuvo deteniendo a 2 altos cargos de la empresa de WorldCom. El primero es Scott Sullivan y el segundo es David Myers. Bueno, hubo muchas repercusiones por este gran fraude. Se reportaron 25 bancos denunciando que habían sido objeto de un fraude por parte de WorldCom y los demandan por una suma de 2.500 millones de